Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Panamá, les habla acá la psicóloga Yvette Schubert desde este espacio, @psicojasmin. Vamos a iniciar una serie de live que van a tener que ver con un tema muy importante que es el cierre de ciclos. Voy a tener como invitada, una invitada muy de lujo, María Elena Cuello. Ella es biodescodificadora, ella es especialista en Psyche, en el método Psyche, también es diplomada en Enneagrama y trabaja, digamos, en una dinámica bastante parecida con mi persona cuando trabajamos en la terapéutica con personas que requieren algún apoyo, alguna ayuda. Trabajamos una dinámica muy especial que combina ciertas corrientes como la biología, la psicología, la epigenética y todo lo que tiene que ver con la sistémica. Entonces vamos a trabajar hoy un tema muy importante que es el cierre de ciclo. En específico vamos a hablar sobre el cierre de ciclo laboral, pero desde una mirada muy interesante que llamamos el curso de milagros. También, para los que no sepan qué es el curso de milagros, María Elena va a estar explicándoles un poco más de qué se trata. Pero no quiero causar muchas dudas, vamos a deleitarnos con este cierre de ciclo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que no se ha terminado y que la verdad que pensamos cuando estábamos elaborando todo este proyecto con María Elena, ella está en la Argentina, en la ciudad de Córdoba, y yo estoy acá en la ciudad de Panamá, ¿sí? Considerando toda esta situación, veamos también la parte positiva que nos permite llevar a cabo este tipo de propósitos, este tipo de proyectos para poder llevarles conocimientos, para poder llevarles trabajos terapéuticos, para que de alguna otra manera les llegue este trabajo y podamos entonces trabajar en equipo para poder llegar a esa mejor versión de sí mismos. No necesariamente tenemos que consultar a un terapeuta cuando estamos muy mal, también podemos consultar a un terapeuta cuando deseamos el alcanzar ese proyecto de mi mejor versión y trabajar en nosotros mismos, en mejorar nuestra esencia, en ir en la búsqueda de esa esencia que quizás se ha perdido en el camino. Entonces vamos a proceder a invitar a María Elena, porque yo sé que estamos bastante anuentes de este live. Tenemos muchas amistades en Argentina, en España. Un saludo muy grande para todos. Voy a esperar que María Elena se conecte con nosotros y así vamos a poder realizar este live que tiene que ver con una serie de ciclos y en especial este tiene que ver con el cierre de ciclo laboral. Para aquellas personas que deseen buscar alguna respuesta, algo que quizás estén afrontando en estos momentos con sus trabajos. Sabemos de muchas personas que han perdido sus trabajos, que en estos momentos andan en la búsqueda de esa reinvención, pero esa reinvención no es tan fácil de lograr. También tenemos que trabajar unos aspectos en nuestro interior para poder lograr esas metas, y más en estos tiempos estamos afrontando situaciones un poco, diríamos, bastante difíciles. Me parece que María Elena ya se unió con nosotros. María Elena, buenas tardes. Por aquí todavía no es de noche. Te doy la bienvenida a este espacio de @psicojasmin. Te escucho ¿Cómo muy estás? bajito. Ahí estoy tratando de conectarme, que estoy escuchando muy bajo el sonido. Ok, no hay problema, no hay problema. Este tipo de situaciones tecnológicas a veces nos agarran, ¿viste? Y nosotras que quizás no andábamos mucho en esto, nos agarra como desprevenidas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se escucha ahora? Muy bien, muy bien. Un gusto de estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Espero que me escuchan bien. Mira, ¿Me yo te escuchás escucho bien, Ibe? perfecto. Sí, Ah, yo te déjame escucho escuchar bajo acá. a ti. Fíjate si la gente te está escuchando bien a ti, porque yo no te escucho bien. A ver si acá nuestros amigos en comentarios nos pueden decir si nos escuchan bien a ambas. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos escuchan bien? A ver si alguien nos puede decir si nos escuchan bien a ambas.
Dice que sí, que se nos escucha muy bien. Ah, Quizás perfecto. Yo no te escucho bien a vos, así que voy a tratar de ver qué es lo que me está pasando. ok, bien, no hay problema. María Elena se nos acaba de ir, pero no hay problema. Ella va a volver a entrar. Vamos a volver a invitarla. Para los que se están uniendo, recuerden, vamos a tener una serie de ciclos. En estos momentos vamos a trabajar un tema muy, muy importante, que es el cierre de ciclo laboral. Después vamos a trabajar otros cierres de ciclo que después les vamos a comentar. Ahora sí, María Elena, volviste. A ver, ¿cómo estás? Sí, tuve una llamada, por eso se me bloqueó el teléfono y no escuchaba. Bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo y bueno, para darle un inicio a este ciclo de series de ciclos que vamos a tener estos encuentros. Sí, mira, les contaba a nuestros participantes, a nuestros EG, en estos momentos que están compartiendo con nosotros. Estuve hablando sobre tu trayectoria, te dedicas también a realizar consultas, ¿sí? Trabajas toda una terapéutica muy interesante que combina la biodescodificación con la sistémica, la biología, trabajas también con la epigenética. Y bueno, ya tú sabes que yo soy una innovadora del conocimiento, no me quedo únicamente con mi profesión de base, que es la psicología, trato siempre de buscar otras perspectivas porque consideramos, y sé que lo consideras tú y yo, de la misma manera, el ser es un ser integral y no podemos verlo desde una única disciplina. Me gustaría, María Elena, que me dijeras y que también compartieras con todos los presentes, ¿qué es esto del cierre de ciclos? ¿Por qué es tan importante realizar un cierre de ciclos para nuestro desarrollo personal? ¿Qué, qué nos dirías? Bueno, mira, el cierre de ciclo básicamente hay una mala interpretación de que cerrar el ciclo es dar un portazo o irme y ya solucioné las cosas. Y no es así. El cierre de ciclo es guardar información en nuestro subconsciente que a donde vayamos nos vamos a llevar esa información. Entonces, en donde nos volvamos a topar con una situación similar, se va a despertar esas emociones y se van a volver a repetir las situaciones. Por eso es que estamos repitiendo permanentemente los conflictos laborales o con los conflictos con las parejas o los conflictos con amigos, amistades, o estafas, robos. Es porque queda grabado en ese inconsciente la información no resuelta. Entonces, un poco le venimos a traer que esto del cierre de ciclo es verlo desde una mirada más holística, desde el curso de milagro, que es lo que hemos estado estudiando en estos tiempos, en donde nos ha enseñado a mirar no desde el afuera, sino desde el de adentro, ¿no? De vernos a nosotros. ¿Qué es lo que qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy proyectando en el afuera? Y un poco es encontrar todas esas emociones que quedaron atrapadas y poderlas resolver, desde un agradecer, desde un comenzar de nuevo. Entonces, esos vínculos que no fueron cerrados, permanentemente van a estar sonando como campanitas para que los volvamos a resolver. Un poco es lo que venimos Eso me haciendo. parece muy interesante, sí, me parece muy interesante porque al inicio sí les estuve comentando a los presentes que vamos a ver esta serie de cierre de ciclo porque van a ser 2 sábados más, vamos a estar trabajando otros cierres de ciclo que al final vamos a anunciarlo de ese live, así que no se muevan, estén hasta el final, porque incluso va a haber un sorteo para ganarse una sesión gratuita para cerrar cualquier cierre de ciclo que deseen trabajar. Y estaba hablándoles a los participantes que esta mirada del cierre de ciclos tiene que ver desde el curso de milagros. ¿Sí? Has mencionado un poco el curso de milagros desde un panorama bastante general. A mí te confieso que cuando empecé a estudiar el curso de milagros, si hay algo que a mí me choqueó y que me dio un golpe fuertísimo a mi ego, fue esto de que la afuera, todas esas experiencias que yo he tenido en mi vida tienen que ver muchísimo con un trabajo más interno, que todo lo que se proyecta en esa afuera es responsabilidad mía.
realmente. Es como si yo estuviese del otro lado de la vereda viendo toda una película, pero en realidad a veces ni siquiera nos involucramos dentro de esa película. Decimos que todo el afuera es el culpable de todo lo que nos sucede. Entonces, un poco esta mirada del cierre de ciclo tiene que ver con el curso de milagros, tener muy presente que aquí somos responsables y muy, muy activos de nuestra realidad, de nuestra percepción. Y en base a eso van a ocurrir determinadas evoluciones o integraciones en nuestras experiencias. ¿Cómo ves esto, el cierre de ciclo laboral? ¿Pudieses hablarnos un poco de qué se trata el cierre de ciclo laboral? ¿Pudieses también traernos un caso que has trabajado con algún consultante, tomando el respeto, ¿no?, y la confidencialidad que amerita cada consultante? ¿Pudieses hablarnos un poco sobre el cierre de ciclo laboral? Bueno, como primera medida es un cachetazo al ego, hoy lo había dicho en un videíto que hice, porque claro, estamos acostumbrados a ver que el culpable está afuera y no hacernos cargo y no hacernos responsables de lo que nos está pasando. Y en definitiva tampoco somos tan responsables de lo que nos está pasando, porque estos son programaciones inconscientes. Ya las neurociencias ha demostrado a través de la epigenética que esto viene a través de los genes, esta información, todo aquello vivido, aquellos traumas vividos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, cómo encararon la situación laboral, cómo lo resolvieron, aquello que no resolvieron, y bueno, eso se va viniendo como una película, que esa película, que yo digo, esa cinta de película es nuestro ADN, en donde va a estar guardada todas esas memorias. Entonces, todas las actitudes que yo tome, ya sea en la parte laboral, en una pareja o en una situación de la vida, va a ser exclusivamente una repetición del pasado hasta que yo no lo haga consciente. Entonces, desde el curso de Milagro, ¿qué nos enseña? Que nosotros proyectamos en una afuera para poder ver esa información, porque si no, ¿cómo haría yo para poder ver eso que yo tengo en mi gen? Entonces, viéndolo como si fuera un proyector en el afuera, nosotros vamos a estar viendo, y encima lo responsabilizamos al otro de lo que nos pasa. Y lo único que hizo, se solidarizó con nuestro inconsciente para poder abrir y ver aquello que está profundo en nuestro ser. Entonces, el poder encontrar cuáles son los conflictos que vivieron nuestros ancestros en lo laboral puntualmente, no solo nos va a llevar a un despertar, que vamos a querer empezar a cerrar un montón de otros ciclos, ¿no es cierto? El laboral, que vamos a focalizarnos hoy puntualmente, es entender que en cada trabajo que yo voy proyectando todos aquellos comportamientos del pasado. Entonces, si yo con mi personalidad desde niña que se ha formado, he sido una niña muy sumisa, a donde todo el mundo me decía lo que tengo que hacer, cuando llegue a una situación laboral, también voy a vivir esa situación. Se me va a volver a presentar como una nueva oportunidad para que yo aprenda a defenderme o a valorarme. Y si yo he sido una persona muy agresiva, me va a poner en una situación personas que me ayuden a llevar la calma, a aprender a respetar, a aprender a escuchar. Entonces, cada lugar que yo he trabajado, algo me vino a mostrar. El problema está que al no saber, al desconocer cómo funciona nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, ese desconocimiento nos lleva a vivir conflictos. Entonces, me está pasando algo y no entiendo qué pasa, no me hago cargo, no soy responsable. Entonces, desde ese lugar no vamos a resolver. Podemos cerrar una puerta, damos un portazo, pero nos vamos a otro trabajo, pero nos vamos sin cerrar ese ciclo verdadero, sin cerrar de entender qué pasó ahí. Entonces, a donde yo vaya, me va a seguir pasando lo mismo. En nuestras conversaciones previas, me estuviste hablando de algo muy interesante, que tiene que ver con ese mundo de creencias que traemos. En el curso de Milagros, digamos que se habla desde esta mirada de posiblemente estar como dormidos, ¿no? Estar dormidos en una ilusión, quizás por todas estas creencias que tienen que ver con nuestra, digamos, nuestra experiencia a nivel de nuestra familia, del contexto donde crecimos también, que es muy influyente.
Cuando hablamos de cierres de ciclo laboral, ¿crees tú que tiene que ver también este mundo de creencias, por ejemplo, estos trabajos que son más aprobados, digamos, dentro de las dinámicas familiares, estas profesiones tan, digamos, renombradas como medicina, abogacía, arquitectura? ¿Cómo afecta ese mundo, esa percepción que tiene la persona cuando tiene todas estas creencias que lo acompañan en su experiencia de vida a nivel laboral, digamos? ¿Cómo Bueno, afecta todo? completamente lo afecta, porque las creencias que traemos son estas informaciones que yo decía en mi ADN, y esa información va a hacer que en cuanto a nivel inconsciente me presente esa situación, surja nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Al poder toparme con las creencias, que a veces, mira, una cosa es una creencia y otra cosa es una convicción. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la diferencia? La creencia es algo vivido que se repitió en el tiempo, y una convicción es lo mismo, pero con mayor carga emocional. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo una convicción, mi cerebro tiene tres formas solas de actuar, que es agredir, evadir, huir. Entonces, es importantísimo determinar qué creencias programadas en el inconsciente familiar traigo. Por ejemplo, una cosa también son las creencias que traemos del transgeneracional, y otras cosas las que escuchamos decir de niñas en casa. En casa escuchamos decir, no hay dinero para lo que vos querés, o yo no sirvo para nada, o ver a un papá que no se hace valorar, a una mamá que no puede emprender, que se siente que al no tener una carrera no se siente que no sirve. Entonces toda esa información la vamos mamando, la vamos recibiendo, y después quedamos como programados. ¿Por qué? Porque se repitió en el tiempo. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Una de las cosas que no te dije anteriormente, el caso de las clientes que me ha pasado. Por ejemplo, ha llegado a mi vida personas que me decían, mira, tengo el caso de una chica que no encontraba trabajo. No encontraba trabajo, no encontraba trabajo, y estuvimos indagando, y resulta que encontramos en la búsqueda de esa indagación, de lo que podría llegar a haber pasado, que ha escuchado, era que su abuelo había salido a trabajar, y el camino al trabajo había tenido un accidente donde había fallecido. Entonces registró en su memoria que salir a trabajar es peligroso. Entonces cualquier situación que se presentara en donde yo tengo que salir a trabajar, mi cerebro va a reaccionar ante la huida de la posibilidad de que eso vuelva a repetirse. Entonces, me voy a quedar atrapada en una situación en donde no encuentro el trabajo, no sé qué hacer, y bueno, estamos para eso el acompañamiento, ¿no? Para encontrar esa persona, qué información ha traído, qué creencia con respecto al dinero. Una vez localizado, es fácil con algunos ejercicios muy simples, que la epigenética ha demostrado, con Cycle, que yo a través de un cambio de creencias podemos trabajar muy profundamente en esas creencias y cambiarlas también. Me parece muy interesante esto, y sobre todo porque también recordemos la parte científica es muy importante en todo esto, aquellos conocimientos que también se encuentran validados. El trabajo con los consultantes desde esta terapéutica que es bastante integrativa, que es compleja, estamos hablando de trabajos muy profundos. Nosotras también estábamos viendo este tema de cómo es posible que el cerebro no detecte un pasado y un presente, no lo diferencia. Desde las neurociencias nos dicen que para el cerebro, tanto el pasado como el presente, si hay situaciones que son similares a las experiencias anteriores, el cerebro lo va a recepcionar de la misma manera, con las mismas emociones, porque va a haber una conexión con esos rieles, con esos caminos, como si fuesen los rieles de los trenes, y nos van a conectar con aquellas situaciones del pasado, y vamos a reaccionar de una manera tan similar, y a eso es lo que nosotros llamamos también los programas biológicos. Entonces, me parece muy interesante esto que hablaste
de que con tus consultantes trabajas con estos ejercicios que son como una especie de trampita o engaño para el cerebro. Y de hecho Claro. también consciente, porque trabajas con ejercicios de forma simbólica. ¿Pudieses darme y darles a nuestros acompañantes un ejemplo de ese trabajo con estos ejercicios simbólicos, una persona que te haya presentado una situación a nivel laboral? Bueno, como primera medida, nosotros desconocemos completamente, porque a mí me pasó, cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona la mente consciente y cómo funciona la mente inconsciente. Según las neurociencias cognitivas, ha demostrado que la mente consciente, todo aquello que yo quiero, que aquello que quiero lograr, funciona de un 3, un 5% a un 1%, y el resto es de una mente subconsciente. Entonces, si vos lo ponemos a mirar, estamos viendo que no elegimos nada, que es nuestro subconsciente el que a la hora de decidir o determinar algo es el que toma la rienda, por así decirlo, de nuestra vida. Entonces, estamos a la deriva de un barco que nos lleva donde quiere. Entonces, conocer cómo funciona nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, ya podemos hacer los cambios necesarios. Ahora, ¿cómo hace una mente consciente para ganarle a una mente inconsciente donde funciona, supongamos, en un 97%? Y la única forma que nos queda es engañándolo, haciendo estos actos simbólicos que podemos ir cambiando y ir modificando lo que necesita. Por ejemplo, mira, te voy a dar el caso de una chica. Me llega una consultante en donde le tenía que dar permanentemente dinero a su hermano porque no tenía para comer, ella trabajaba, permanentemente trabaja, junta dinero, pero resulta que todo su dinero se le estaba yendo ayudando al hermano o ayudando a la familia. Entonces me viene un día, mirá, María Elena, yo tengo este problema, permanentemente mi hermano me está pidiendo dinero y a mí me da no sé qué no darle, pero ya estoy asfixiada y ya no doy más, yo estoy trabajando para darle a él. Entonces yo le hice una simple pregunta que le hice a ella, le dije, ¿qué deuda tenés con tu hermano? Y ella me dice, no, te estoy diciendo de que él me debe a mí. No, le digo, ¿qué deuda tenés con tu hermano en la infancia? Y ahí se quebró y se largó a llorar porque ella se recordó de que su hermano le había salvado la vida. Entonces, generó una deuda inconsciente con ese hermano, entonces ya ese hermano, como necesitaba su inconsciente cobrar la deuda, no encontraba trabajo, y ella trabajaba netamente y exclusivamente para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos, bueno, hicimos una carta duelo, ya también el entender, ya ser consciente al inconsciente de lo que estaba pasando, ya fue un primer paso. Un segundo paso fue que yo le indiqué de que comprara algún regalo simbólico, sobre todo que si le servía a él para trabajar, y lo tomara y dijera, esto, en este regalo, yo saldo mi deuda. Y así hizo, y ahí se terminó, ese chico encontró trabajo, se está desarrollando, y ella ahí nunca más tuvo que estar dándole dinero al hermano. Entonces, a veces con pequeños movimientos, pero hay que detectarlos, ¿no es cierto? Por eso indagar en las creencias que trae la mente inconsciente de cada consultante es fundamental. Y esto es mucho lo que trae también el curso de milagros, ¿no? Esto de esa capacidad de observar, pero no solamente observar el exterior, sino observarte a ti mismo, observar qué te pasa a ti con una situación que se te presenta, ir como si fuesen sintonías, ir agudizando mucho más ese sentido de autoobservación, que implica autoobservarnos, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo y también en nuestras emociones. Esto que yo pueda autoobservar, de ver cómo yo me siento cuando estoy dándole este dinero a ese hermano, qué me hace sentir también en mi cuerpo, me siento desgastada, me siento cada vez sin energía. Mira, Marilena, Bueno, tú has comentado, y disculpa, porque esto es tan importante, cuando tú hablaste de una deuda inconsciente, yo he tenido casos donde hay consultantes que conservan una deuda
con su madre o con su padre. Y esa deuda que conservan por alguna situación, digamos, fallida, en el sentido que uno no logró del otro que quería, eso queda como suspendido en nuestro campo de percepción y de accionares, que nos va programando y nos va persiguiendo en todas nuestras experiencias, hasta el punto de personas que se sienten estancadas, se sienten estancadas porque no pueden seguir, no pueden ir para ir hacia su propio proyecto, hacia su propósito de vida. Entonces, esto que acabas de decir, de trabajar en esas deudas inconscientes también, me parece un punto muy importante. El perdón, sobre todo. El perdón. Claro. Por ejemplo, ¿No? Como lo detectaste con tu consultante, esa claro, deuda con su hermano. Bueno, partiendo de la base, que lo vamos a hacer en un próximo live, la clave es con papá y mamá, o sea, cómo hemos vivido y cómo han vivido ellos la situación económica, porque son nuestros referentes, eso es lo que digamos, a donde nosotros nos estamos viendo, a donde nos estamos referenciando. Hay gente que me dice, bueno, pero yo no tuve a mis verdaderos padres, pero no importa, te criaste con unos padres que te mostraron un comportamiento con respecto a cómo enfrentaban las situaciones laborales, o cualquier tipo de situación, ¿no es cierto? Entonces, el poder ver qué emoción, y ahí hay un tema clave, que nosotros creemos que no vivir una emoción es elevar la vibración, y de ninguna manera. El no permitirme vivir una emoción, ya sea de tristeza, de alegría, o de bronca o algo, me va a hacer que yo la siga sosteniendo. Entonces, una forma de amarme, es decir, si tengo tristeza, me permito vivir la tristeza, me abrazo, en ese abrazarme y permitirme sentir esa emoción, es cuando elevo mi vibración, porque es un acto de amor grandísimo, y la vibración más alta es el amor. Entonces, que la tristeza sea mala o que la alegría sea buena es una percepción, pero en definitiva es una emoción que nosotros hemos catalogado, o nuestra mente consciente ha catalogado como algo bueno o algo malo. Entonces, y ahí hay otro tema. Se cree también que los ciclos o los traumas son los únicos que repetimos. No, también las cosas vividas con mucha intensidad que pueden ser algo muy lindo. Entonces nos topamos con vivir situaciones muy lindas, intensas, felices y que fluyen fácilmente, y es porque algo ha dejado en nuestro ADN, algo lindo, el pasado. Y eso es otro error también, decir que algo lindo o algo feo. Una experiencia vivida. Y eso, al contrario, las que más mal la pasamos son las que más nos despiertan, es las que más mensajes nos traen, esas es las que nos ayudan a esta búsqueda. Yo llegué a este camino por querer encontrar respuestas a lo que no le encontraba, a eso que no le encontraba explicación, por qué repetía las situaciones con las parejas, por qué repetía las situaciones en el trabajo, o bueno, desde el principio. Yo estudié una carrera que es arquitectura, no es precisamente la biodescodificación. Yo llegué a la arquitectura y no me fluía, no me sentía plena, cada vez que me tenía que sentar a dibujar un plano me costaba, daba vuelta, y a presión lo hacía. Entonces yo, cuando empecé esta búsqueda, esta indagación, me di cuenta y aprendí, y ahí cuando conozco la biodescodificación, encuentro que las carreras que llegan a nuestra vida se materializan de la información que traemos del inconsciente. ¿Qué significa esto? Que si en mi clan hubo muchos nidos o muchas familias que no se armaron desde el amor, porque se pueden haber armado, pero no desde un amor verdadero, de que no se concluyeron, que no se formaron y que no tuvieron una linda experiencia, van a ser un arquitecto, se va a bajar, digamos, simbólicamente la carrera para representar lo que pasó en el pasado. Si hubo muchos enfermos, van a nacer médicos, porque van a hacer una necesidad.
del heredero de esa información, de querer repararla, de querer sanarla, de querer trascenderla. Y si hubo muchas injusticias, van a ser un abogado, y si hubo muchas... Los psicólogos, que venimos a conflictos psicológicos que no han sido resueltos, van a nacer psiquiatras y psicólogos o terapeutas. Entonces, o sea, todo eso, ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no puede ser una de esas carreras mi pasión? Sí, uno la puede transformar, pero desde la elección. Mira, a mí mis padres, yo tuve la bendición, por así decirlo, me dejaron estudiar lo que yo quisiera, pero hay otros clanes, o hay en otras situaciones que te obligan, que dicen que si vos sos músico, no vas a ser un fracasado y te vas a morir de hambre. Entonces, la pasión de ese chico queda truncada porque no va a ser exitosa, queda como un efecto Pigmalón de los padres, y romper ese efecto necesita muchísima fuerza, muchísima. Entonces, el acompañamiento es ideal en estos casos. Y de hecho, ¿te acuerdas que también hablábamos de la diferencia entre la libertad y ser libres? El hecho de que nosotros estemos desempeñándonos en un trabajo donde tenemos una libertad financiera, no quiere decir que realmente signifique una libertad, entrar en esta liberación, sentirme libre en mi ser. Puedo entrar en una zona de confort porque tengo digamos, una economía bastante estable en ese trabajo, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Con la profesión, la carrera que dentro de mi clan fue aceptada, fue valorada, y yo sigo por ese camino, sigo por ese programa, tengo una estabilidad económica, pero en realidad no me siento del todo pleno, y ahí es donde vuelvo, insisto, con el tema de la autoobservación. ¿Cómo te sientes en este trabajo? ¿Por qué tienes tantas discusiones con compañeros, con el jefe? Por observar un poco tu ambiente y observar cómo te sientes tú en ese trabajo. Quizás como te pasó a ti, y este ejemplo es maravilloso, porque es un ejemplo muy autobiográfico, y te agradezco de corazón que lo puedas transmitir a todos los presentes, porque yo sé todo el camino que has llevado a cabo, y la verdad que siempre te voy a recomendar de aquí a donde sea, por ese amor y esa pasión que le pones a las consultas que realizas a las personas. Esto es muy importante, porque lo que estás haciendo ahora lo haces con amor, lo haces con pasión, lo que llamamos el propósito de nuestra vida, nuestra misión en la vida, si queremos llamarlo de una manera más compleja. El hecho de que yo esté trabajando en un trabajo y tenga esa libertad financiera y esté aparentemente todo esté bien, eso no quiere decir que realmente yo me sienta libre. Y ahí es donde vamos a esta búsqueda de ese ser, de esa esencia que todos traemos, que esto después para charlarlo mucho más adelante, todo el tema de los geniatipos. Es para seguir para largo, pero esa libertad que uno habla, cuando, a ver, ¿cuál es la diferencia de hacer una carrera que por ahí es una carrera que es por una lealtad a la familia, para no fallar a la familia, ¿no? Y otra, elegir de lo que yo quiero y lo que yo siento y quiero vivir. Muchas veces, bueno, eso pasaba que en nuestros ancestros, su neocorte estaba menos desarrollado, entonces estaban más a un modo supervivencia, entonces si no hacía lo que el clan decía, que podían morir de hambre, entonces no se van a decir, no quiero trabajar en eso, no quiero hacer eso, hacía lo que se le decía. En cambio, ahora ya tenemos un nivel de conciencia en donde podemos elegir, a donde podemos decir si quiero esto o no quiero esto. Bueno, a mí, si bien yo la elegí a la carrera, mirá, en el caso mío yo la elegí a la arquitectura, pero me encontré en un día que no fluía en eso, que no me hacía feliz. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, a cerrar esos ciclos con la familia, cerrar un poco esta información, entender de dónde venía esta carrera que yo tenía, resulta que un día me di cuenta que lo que me apasionaba era otra cosa. Y ahí entra una diferencia grandísima, porque cuando yo entré a hacer lo que a mí me apasiona, estoy en el instante presente, no me distraigo, me apasiona. Entonces, mi inconsciente, mi consciente están alineados y yo puedo fluyo fácilmente, porque es algo que
que me atrapa, me lleva a vivir ese instante con todos los sentidos. Y ahí es cuando empieza el milagro. Ahí es cuando empieza la verdadera fluir con la vida. Es estos milagros que habla el curso de milagros, precisamente, cuando ocurren esto. Es más, Marilena, yo he tenido consultantes que han dado ese salto en la búsqueda de esa mejor versión de sí mismo, porque trabajamos con el enneagrama, sus esencias, las máscaras, la personalidad, todos estos programas biológicos, todos estos mandatos inconscientes que vienen de los clanes. Y cuando esa persona da ese salto, y va y se ubica en ese propósito de vida, en esa misión de vida. Me causa gracia porque después nos llaman, viste que hemos conversado siempre de nuestras consultas, de manera confidencial, obviamente, respetando la identidad de la persona. Les fluye todo, les fluye sumamente fácil. Los llaman, tienen muchos clientes, es interesantísimo porque están en la sintonía, están vibrando desde su misión de vida, desde su pasión. Ya no es algo forzado, ya no es algo que tienes que cumplir con muy fácilmente, y la gente se queda maravillada. Mira, muchas veces el cambiar las creencias no es tan simple, porque uno cambia las creencias, pero para poder, digamos, que fluya esa creencia nueva, tiene que fluir con una emoción. Y si yo me siento carente, si yo me siento un inútil, si yo no me siento que puedo, por más que yo te incorpore una creencia de que sos extraordinaria, de que podés fluir fácilmente laboralmente y sos exitosa, no va a llegar. Entonces va a llevar un tiempo hasta que la persona asimile que puede lograr eso, cuando se produce la magia, cuando se encuentra la emoción con la creencia, explota, digamos, florece la planta. Mientras tanto, es como que queda stand-by. Entonces me ha pasado que hay consultantes que me han llamado al año contándome lo espectacular que le está yendo con una pareja o con laboralmente. Entonces a veces también un poco esa ansiedad de querer tener el resultado ya. Y a veces no es tan así, el inconsciente es más lento, son programaciones de años y años y años que vienen, y es más lento. Entonces, algunos pueden despertar más rápido, otros vamos a despertar un poquito más lento, y otros mucho más lento. Pero lo importante, lo que yo acá quiero traer desde lo más profundo de mi corazón, es que no bajen los brazos, que sigan, que insistan, que indaguen, que busquen, y que sigan el camino de que por donde los lleve el corazón, que vayan con el terapeuta o con el acompañante que les resuene, porque no necesariamente un consultante puede resonar con uno y con otros no. Entonces, eso también hay que respetarnos, ¿no? Y en el tiempo, no estoy preparada, y bueno, y ahí empiezan los miedos, en toparse con lo que no quiero escuchar, uy, en eso es fuertísimo, porque a veces lo mostramos, vemos las situaciones, pero después hay que cambiarlas, y ahí ya empiezan las retiradas, y ahí ya empieza que no sé, que me parece que no es por acá, y empiezan un poco los miedos, y ahí juegan los miedos, y justamente a veces las cosas hay que hacerlas con miedo, porque los miedos no los nunca, siempre los vamos a tener a los miedos, no es algo que no vamos a obtener, es algo que siempre, cada cosa nueva, cada etapa nueva en nuestra vida nos va a dar un miedo. Entonces, a pesar del miedo hay que hacerlo. Y también esto de decirle a nuestros participantes que nosotros nacemos con determinados miedos, venimos desde una infancia, y lo más interesante de este camino de autoconocimiento y de lograr esa interacción con una mejor versión de nosotros mismos, tiene que ver con esto también de conocer cuáles son nuestros miedos. Eso lo trabajamos mucho en consulta también, porque el hecho de enfrentarnos a ese miedo, pero desde el conocimiento, desde el trascenderlo, pero primero conocerlo. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi miedo? Porque hay diferentes miedos, está el miedo que viene desde esa herida de niño, de niña que tenemos, están los miedos también circunstanciales, y está el miedo que es constitutivo de una esencia que es parte tuya. Entonces, primero, conocer esos miedos para poder trascenderlos. Es totalmente normal que tengamos miedos. Hay diferentes tipos de miedo, el miedo al rechazo,
el miedo al no poder, por ejemplo, que son muy particulares de determinadas esencias. Y esto es lo que nos ofrece un poco esa mirada también del curso de Milagros y toda esta metodología dinámica, compleja, de lograr ese autoconocimiento hacia nosotros mismos. Primero, como decías tú, primero comprender también cómo funcionan ciertas estructuras a nivel cognoscitivo, a nivel neurológico, a nivel del cuerpo, conocernos, primero conocernos. Porque quizás andamos por la vida sin saber realmente cómo funcionamos, María Elena. Y eso no es culpa de nadie. No, Inclusive para nada. con la amiga Yovi, que siempre está luchando con el tema de la educación emocional. No hemos sido educados para autoconocernos. Claro. La Hay, educación del autoconocimiento. hay un desconocimiento total, es algo que tendríamos que haber aprendido en las escuelas o desde de chiquitos, que nos hayan enseñado cómo gestionar nuestras emociones. Es clave. Si yo no sé gestionar una emoción, voy a ir por la vida en piloto automático, en un piloto automático. Si tuve la suerte de que el clan lo resolvió antes, voy a ir en un piloto automático positivo. Pero si tuve la misma suerte de tener un clan que ha sido fracasado, que ha vivido en la guerra, que ha perdido todo, yo voy a vivir en un piloto automático de pérdida. Entonces, permanentemente voy a encontrar pérdidas. Entonces, lo importante de conocer de dónde venimos, cuáles son nuestros miedos de que nacemos. Y ahí hay un tema que lo vamos a traer en el próximo live, cuando tratemos para qué vinimos a este plano, por qué elegimos los padres que elegimos, y ahí es clave, porque ahí eso que nosotros estamos viviendo no nos cayó de arriba como un paracaídas. Eso que vino, eso que estamos viviendo, lo elegimos nosotros. Nuestro supraconsciente, nuestra alma, elige qué experiencia porque es la que considera la más atinada para nuestra evolución. Entonces, lo que nos pasa es perfecto. Las personas que encontramos en nuestras vidas son perfectas. Entonces, el agradecerle sobre todo a aquellas que nos han lastimado, entre comillas, que hemos creído que nos han lastimado, pero sino que nos han mostrado la herida más profunda que tenemos, en poder verlo desde ese lugar, desde una expiación, desde el amor y entender que no te hizo nada, sino que te vino a colaborar para que vos puedas sacar esa herida profunda, eso es magnífico. Eso es... Claro que sí. Para eso estamos y para eso son estos conversatorios, estas charlas amenas que vamos a estar realizando desde este espacio, @psicojazmín y también maria.elena7. Este es mi Instagram, ¿verdad? Esto es importante también mencionar. Acá hay una pregunta, María Elena, y me pareció muy, muy interesante la pregunta. Espero que Lorena todavía se encuentre acá. Lorena pregunta, ¿cómo pudiese hacer ella? Le está costando soltar un negocio familiar, le está costando soltar un negocio que ella inició, pero que ahora pareciera ser que ella quiere decirle chao, quiero decirle adiós a ese negocio familiar, y le está costando, siente culpa, dice Lorena. ¿Qué pudiésemos decir a Lorena? Y bueno, ahí entra en juego lo que yo estuve comentando recién de las lealtades inconscientes, cómo le voy a fallar a mi familia. Mira, yo tengo un caso con respecto a ese tema, en el que traté a una chica que la pasaba realmente muy mal, era humillada por el papá y por el hermano, y que vos sos la inútil, le daban tareas que no servían, o le hacían hacer trámites, y se sentía verdaderamente, pero necesitaba el dinero. Entonces lo trabajamos desde el perdón, desde cambiar las creencias, hasta que un día ella agarró y se paró, bueno, yo hasta acá llegué, yo los quiero, cuando me necesiten me llaman, pero yo acá no quiero estar más, porque se empezó a elegir, se empezó a valorar, empezó a decir, esto no quiero en mi vida. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó algo mágico, que ella se fue del trabajo en paz, en armonía con su papá y su hermano. Resulta que después su papá y su hermano la llamaron y le dijeron que le iban a pasar una cuota mensual y que ella iba a poder hacer algunas trámites que ellos le pidieran,
cuando lo sea necesario, pero que le iban a pasar una cuota. Así que ella, que tanto miedo tenía, no dejar ese trabajo, esa empresa familiar, porque iba a quedar sin dinero, o iba a vivir muy limitadamente, resultó que fue magnífico y me llamó con una felicidad: María Elena, encima que ahora puedo estar disfrutando a mis hijos, que puedo compartir más con mi familia, puedo trabajar en mi casa haciendo las cosas, tengo un sueldo que recibo. Entonces, eso fue maravilloso, la alegría de esa persona es preciosa. Sí. Es volver a rescatar esto, ¿no? Que todas son experiencias, todo es maravilloso, todo, aunque resulte, digamos, difícil lo que hemos estado afrontando, son experiencias necesarias para que nosotros podamos emprender ese camino de autoconocimiento y de lograr esa mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que Lorena habrá escuchado también, algo de esto hablaste sobre los ejercicios simbólicos. Sí. Quizás ella pudiese trabajar también, hacer un trabajo profundo, Un acercar. consejo que le puedo dar a Lorena es que escriba con lujo de detalle en una hoja en blanco qué es lo que siente, qué es lo que vive, cómo lo vive, y que lo guarde 3 días y al tercer día lo lea y lo queme. Eso es un acto simbólico muy bonito, porque ahí nos podemos sacar toda esa carga emocional. Y acá entra otra cosa, Ibe, que es fundamental. Si yo no me saco los enojos inconscientes, si yo no me saco la emoción que me está obstruyendo, no puedo trabajar ninguna creencia. Yo primero tengo que vaciarme para llenarme. Entonces, lo primer paso que yo le hago a un consultante es sacar los enojos. A través del tapping, a través de agarrar una almohada y golpearla hasta decir basta, sacar el enojo. Entonces, una vez que esa persona ya se saca ese enojo, podemos trabajar sobre esa cabecita y empezar a poner gotitas de amor, de compasión, de paz, de tranquilidad, y entonces ahí sí vamos a empezar a encontrar una mejor versión de nosotros. Claro, también aclararles también a los participantes que también estos son caminos que requieren de un proceso, ¿sí? Así como les dijo María Elena, no crean que todo es así mágico, que ocurre de un día para otro. Estos son caminos que requieren un proceso, para eso hay terapeutas especializados, tanto María Elena como yo trabajamos toda una técnica compleja, donde consideramos al ser humano como un ser integral. Entonces, estos caminos hay que llevarlos a cabo también con un acompañamiento serio y profesional, porque hay mucho, digamos, en el ambiente digamos, de facilismos y a veces hay que tener cuidado con eso. Yo realmente recomiendo desde una mirada muy profesional, ¿sí? Los que ya me conocen saben que yo soy psicóloga clínica, pero también me intereso por otras disciplinas, y esto hay que llevarlo a cabo con un acompañamiento profesional, ¿sí? Con terapeutas especializados que han estudiado para poder acompañar a ese ser que tanto necesita una orientación, una guía, un soporte, una contención. No es así nomás, es llevar un proceso. Así que a Lorena también le pudiésemos recomendar que inicie también un proceso si ella desea, ¿sí? Claro, cuando esté preparada y ella lo quiera, puede buscar la persona indicada. Yo creo que siempre va a O llegar, participar como del estás sorteo, preparada, llega el maestro. o participar del sorteo, María Elena, para comentarles a todos, ¿sí? Esto, en la bio de @psicoyasmin, en la bio van a encontrar un link. Si ustedes le dan clic a ese link, van a encontrar la primera pestaña que dice confirmación de asistencia a este live de cierre de ciclo. Le dan clic ahí y se van a anotar para poder participar de un sorteo que vamos a estar ofreciendo al finalizar la serie que estamos realizando con María Elena. Van a ser otros 2 sábados más y vamos a hacer un sorteo. 2 personas se van a ver beneficiadas de una sesión gratuita para poder trabajar en un cierre de ciclo que quieran elaborar y en acompañamiento con nosotras que somos especialistas en este tipo de temas. Eso para decirle a los presentes, y bueno, Lorena también que participe, a ver si se gana la sesión gratuita.
Así es. Esa es una oportunidad que le estamos dando porque realmente es llegar a todos. A ver, el que sana, sano yo en parte, porque todo esto estamos totalmente todos conectados. Creer que lo que le pasa al de al lado no me afecta, estamos totalmente equivocados. Somos toda una red neuronal, nuestro planeta es una red neuronal. Entonces, si uno sana, sanamos todos. Entonces, fundamental llevar el amor y la compasión a todas las personas para que tengamos una vida más plena, nos merecemos. Y otra cosa también fundamental para trabajar es el merecimiento. A veces logramos sanar todas las creencias, encontramos todas las trabas, pasamos y resulta que después no nos sentimos merecedoras. Cuando me llega el cheque del millón, no, pero ¿cómo voy a cobrar yo un cheque de millón? ¿Por qué yo? Y ahí empieza otro tema, que es empezar a trabajar el merecimiento. Porque toda la vida se nos está enseñando permanentemente en todos los medios que hay que aprender a agradecer. Pero no se nos enseña que aprender a recibir, porque esto es una cadena. Si nosotros agradecemos y hacemos cosas por otro, pero no aprendemos a recibir, se corta. Esto tiene que ser una rueda que gira, es una rueda que gira permanentemente. Hoy damos, mañana recibimos y tenemos que aprender en la misma medida recibir y dar. María Elena, eso me parece hermoso. Mira, en estos momentos estamos viviendo situaciones tan complejas, estamos viviendo mucha incertidumbre, y eso es un impacto muy grande para nuestro cerebro, porque el cerebro está preparado para sobrevivir, para que nosotros podamos sobrevivir. Eso es la función principal de nuestro cerebro. Y en estos momentos de tanta incertidumbre, María Elena, hay personas que lamentablemente han perdido sus trabajos o sienten que los están explotando también en algunos trabajos y han tenido que renunciar porque hay poco personal. Tantas situaciones que se están dando ahora. ¿Qué recomendación pudieses darle a las personas que están afrontando estas situaciones difíciles, donde hay poco trabajo, está este boom ahora que todo el mundo habla de reinvéntate, reinvéntate, porque estamos hablando un poco de la hora? ¿Qué recomendación pudieses darle a nuestro IG, de nuestra audiencia? Bueno, ahí hay una presión muy grande, ¿no? Porque dice, nos tenemos que reinventar, 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 cuando no traemos las herramientas para reinventarnos. Entonces, no es tan fácil decir me reinvento. El tema está en encontrar, bueno, a ver, me está pasando, estoy viviendo esta situación, ¿qué es lo que quiero vivir? Porque también tengo que, a ver, a lo mejor yo siempre toda la vida he pensado que quiero hacer una cosa y no me la permito. Y ahora este momento, no es casualidad vivir este momento, a lo mejor este momento es poder tener la oportunidad de hacer el quiebre y ir por aquello que yo siempre estuve postergando y que no me lo permitía. Entonces, cada situación que llega a nuestra vida tiene un para qué. Para algo pasó, para algo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, encontrar ese para qué. Algunos han tenido la suerte que cuando llegó la pandemia ya estaban o sea, ya tenían su propósito en camino, pero el que no lo tenía, la pasa verdaderamente mal, porque está viviendo una situación que depende de una afuera, y ahí está la conciencia, que el desconocimiento de que nosotros somos responsables de lo que nos pasa, pero si no lo sabemos, si nadie nos enseñó que somos responsables de lo que nos está pasando y no entendemos lo que nos pasa, estamos en piloto automático, la situación que estamos viviendo es traumática, porque no nos va a quedar otra, estamos en un piloto automático y empezó un montón de tormenta y yo no sé cómo manejar el avión. Entonces, es fundamental empezar a pilotear mi avión, a pilotear mi vida, a decir qué quiero. Entonces, lo que yo haría con estas personas es decir, a ver, ¿qué estuve viviendo hasta ahora que no me gustaba y qué puedo empezar a vivir ahora que me guste? Así que lo que podría hacer es que una mirada hacia adentro y decir, este es el lugar donde yo quiero seguir mi vida, con esta pareja, con este trabajo, en este lugar, en este país, porque también puede ser que quieran emigrar y nunca se permitieron ir a otros lugares. Entonces, el inconsciente los va a acorralar
los va a acorralar para que logren su propósito, porque esa es la meta. La meta de todo esto es lograr un propósito. Entonces, el inconsciente, inconscientemente nos va a acorralar para que logremos nuestras metas. Así que desde esa mirada compasiva hacia nosotros mismos vamos a poder conectarnos con eso. Gracias, María Elena, la verdad que hermoso, hermoso. Es cierto, acá nos dicen algunos comentarios, no todos tienen las herramientas. Yo los invito también, hoy en día tenemos, por lo menos tenemos un celular. Podemos buscar también meditaciones, podemos buscar de la línea del mindfulness, que son meditaciones comprobadas y validadas científicamente. Podemos buscar meditaciones que estén relacionadas con el HeartMath, también, tú también has practicado el HeartMath en algunas conferencias que he dado, y esto es muy importante porque antes de poder ese sistema cerebral que tenemos de conectarnos con funciones cognitivas, de buscar herramientas, de ver cómo emprendemos, de ver cómo realizamos una serie de actividades a nivel laboral en específico, antes de lograr eso, nosotros no podemos conectarnos con esas funciones neurológicas si no autorregulamos la parte de nuestras emociones, nuestra coherencia cardíaca, y eso primero tenemos que lograrlo con este tipo de meditaciones que son sumamente recomendadas por una profesional que aquí les habla, y son muy beneficiosas y traen muy buenos resultados. Porque es cierto, yo cómo le voy a pedir a una persona que salga a la calle en estos momentos, mira, reinvéntate, dale, que tú puedes, tú. Esa persona está totalmente paralizada a nivel neurológico. Nosotros tenemos tres principales reacciones ante un peligro inminente, que es la huida, la paralización y el enfrentar. Pero de repente a una persona le toca la reacción de paralización, se paraliza. Pero tú estás del otro lado, pero dale, que tienes que salir, que tienes que reinventarte, que con todo este humo que nos ha caído a todos con esta frase, y esto lo pienso desde otra mirada. El reinventarte tiene que ver con tu autoconocimiento. Pero esa persona, antes de hacer eso, primero tiene que encontrarse a sí misma, primero tiene que autorregular todas esas emociones que se provocan por este miedo. Y hay ejercicios de meditación muy, muy buenas para poder lograr esto. Si quieres, hacemos una respiración muy cortita para todos los presentes y así se van, digamos, con este regalito. Si te parece, ¿quieres que hagamos esa respiración? Y Sí, me parece muy lindo. Dale, ¿te copa? Bueno, los voy a invitar entonces a cerrar los ojitos, ¿sí? De una manera muy, pero muy suave, ¿sí? Yo no voy a cerrar los ojos porque voy a guiar esta respiración. Vamos a cerrar los ojitos para trabajar en esa autorregulación de nuestras emociones y evocar nuevas emociones para poder ayudar a este proceso cognitivo de nuestro cerebro, a estar mejor, a poder tener la mente más clara, a poder tener una coherencia cardíaca más clara también. Vamos a cerrar los ojitos. Los invito a que hagan una inhalación profunda. Vamos a inhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Te invito a que te centres en el aquí y ahora, en este preciso instante, donde te estás ofreciendo y te sientes merecedor de este instante. Inhalo y exhalo. Y si quieres, puedes tomar tu mano y puedes colocarla en tu corazón. Y vas a pensar en la emoción del logro. Vas a pensar en la emoción de la tranquilidad. Inhalo y exhalo. Eso sería todo. Es cortito. Ya pueden abrir los ojos. María Elena, nos queda solamente 3 minutos. Me despido, te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto.